Sugar Ray Leonard no peleaba, destruía. Era tan rápido que los árbitros a veces ni veían el golpe. Ganó medallas olímpicas, fue campeón mundial en 5 categorías, y dejó en ridículo a leyendas que juraban que jamás caerían. Pero lo que casi nadie sabe, es cómo lo logró. ¿Quieres saber por qué este hombre podía esquivar un puñetazo antes de que su rival lo lanzara? ¿Cómo desarrolló una mente capaz de leer a un boxeador en tiempo real, como si le estuviera viendo el alma? Porque lo que estás a punto de descubrir no lo cuentan en ningún documental. Sugar Ray no nació siendo especial. Fue fabricado. Fue una máquina creada en secreto. Y hoy, te voy a contar cómo lo construyeron. Este no es un cuento de superación barato. Esto es entrenamiento de élite. Estrategias mentales. Tortura física. Ciencia deportiva antes de que la ciencia siquiera llegara al boxeo. Y al final de este vídeo entenderás por qué nadie ha vuelto a boxear como él. Quédate hasta el final, porque lo que hizo fuera del ring fue aún más brutal que lo que hacía dentro. Ray Leonard no soñaba con ser boxeador. Ni siquiera quería. Todo empezó porque su hermano menor fue a un gimnasio en Palmer Park, y Ray lo acompañó. Nada más. Pero en cuanto tocó un saco, algo cambió. No era solo que tuviera talento. Era como miraba. Mientras los demás lanzaban golpes por imitación, él observaba, analizaba, medía. Y su entrenador, Dave Jacobs, lo notó de inmediato. Ray no quería solo aprender a golpear, quería entender por qué funcionaba cada golpe. Desde ese día, Leonard convirtió el boxeo en una ciencia. Estudió biomecánica cuando otros solo sabían de derechas e izquierdas. No entrenaba para parecer fuerte, entrenaba para ser letal. Y lo fue. Mientras otros boxeadores corrían sin rumbo, Leonard ya hacía entrenamiento funcional. Mientras otros solo golpeaban sacos, él entrenaba su sistema nervioso con precisión quirúrgica. Inventó ejercicios que hoy se estudian en universidades. Hacía pliometría antes de que existiera la palabra. Trabajaba los músculos internos del abdomen mientras los demás solo hacían abdominales. Pero lo más loco no fue su cuerpo, fue su mente. Leonard no entrenaba solo para golpear más rápido. Entrenaba para pensar más rápido que tú. Durante el shadow boxing, tenía conversaciones imaginarias con sus rivales. Los insultaba, les respondía. Practicaba qué hacer si lo provocaban. Si se burlaban, si lo golpeaban sucio. Él decía, muchos pensaban que estaba loco, pero yo entrenaba para una guerra mental. Su entrenador, Angelo Dundee, lo potenció aún más. Juntos crearon el entrenamiento de escenarios. ¿Vas a pelear con alguien agresivo? Practicaban solo eso. ¿Vas a enfrentar a un tipo que se burla? Simulaban las provocaciones. Cada reacción emocional estaba entrenada. Y cuando veía vídeos, no solo analizaba al rival, se estudiaba a sí mismo, fotograma a fotograma. Estoy mostrando miedo con los ojos. Estoy avisando mis golpes con la ceja. Eso no lo hacía nadie. Pero su obsesión por la velocidad es otro nivel. Se alió con un experto en biomecánica, el Dr. Richard Bergere. Juntos convirtieron su velocidad en algo matemático. Estudiaban cada milisegundo. Golpeaba con guantes lastrados y luego con guantes normales para reprogramar su sistema nervioso. El resultado, combinaciones tan rápidas que parecían efectos especiales. Y no era solo manos rápidas, era cerebro rápido. Uno de sus ejercicios más locos, ritmo interrumpido. Golpeaba al ritmo de la música en el saco de velocidad. De repente, sus entrenadores lo empujaban o golpeaban el saco de lado. Tenía que ajustar su ritmo en milisegundos. Porque si podías pensar rápido bajo caos, entonces en el ring eras invencible. Y mientras entrenaba, hablaba. Sí, golpeaba la pera y sostenía una conversación entera. El objetivo, que la velocidad fuera tan automática como respirar. Y el doble objetivo, que cuando tu rival pensara que estabas distraído, le metías 5 golpes en la cara sin que pudiera reaccionar. Y si piensas que Leonard no tenía pegada, te equivocas. Leonard no tenía fuerza bruta. Tenía precisión quirúrgica. Podía noquearte y ni siquiera sabías que te había golpeado. ¿Cómo? Con su método llamado, de pluma a martillo. Empezaba con golpes suaves. Iba subiendo la fuerza, manteniendo la velocidad exacta. Eso entrenaba al cuerpo a golpear fuerte sin avisar. Y si estás alucinando con lo que estás oyendo, imagina lo que falta. Esto es solo el comienzo. Así que ya sabes, suscríbete ahora. Dale like y comenta abajo cuál de estos entrenamientos jamás habías escuchado. Porque lo que viene es aún más salvaje. Sugar Ray Leonard estudiaba a sus rivales antes de que supieran que iban a enfrentarlo. Su equipo contactaba a sparrings meses antes de la pelea.
No para practicar, para copiar. Los vestían igual que su futuro oponente. Les enseñaban a moverse igual, a respirar igual, a fallar igual. Leonard no entrenaba con personas, entrenaba con clones. Y luego los desarmaba, uno por uno. Cada sesión era un experimento. Probaba combinaciones exactas, secuencias con cronómetro. Si golpeaba, anotaban cuántos segundos tardaba el rival en responder. Si esquivaba, analizaban en qué ángulo el rival más se abría. Cada error era una fórmula. Cada golpe, un cálculo. Usaba cámaras de alta velocidad, con líneas marcadas en el cuerpo para medir desplazamientos. No buscaba ganar el sparring. Buscaba encontrar fallos, microgestos, tiempos muertos. Leonard no entrenaba para mejorar. Entrenaba para exponerte. Y mientras tanto, su cuerpo sufría lo imposible. No solo hacía sprints con paracaídas, cuesta arriba, a 3000 metros de altura. Mientras otros trotaban, él simulaba cada round con precisión. 30 segundos explosivos, 15 de control, 20 de presión. Cada bloque de entrenamiento era diseñado según la duración de cada intercambio en el ring. Sus guantes eran personalizados. Tenían sensores que medían el impacto. Cambiaba el peso cada semana para alterar su velocidad sin que su mente lo notara. Y no solo usaba cuerdas. Usaba trampolines, escaleras flotantes, cuerdas con resistencia elástica. Cada ejercicio forzaba a su cuerpo a reaccionar en condiciones extremas. Leonard no buscaba estar en forma. Buscaba que su cuerpo fuera un arma oculta. ¿Y la parte que nadie se atreve a contar? Leonard entrenaba enfado. Su equipo lo insultaba durante el entrenamiento. Le recordaban fracasos. Le mentían. Le gritaban en medio de los rounds. ¿Por qué? Porque si lograban romperlo emocionalmente en el gimnasio, el ring sería un paseo. A veces entrenaba con auriculares. No para escuchar música, sino grabaciones de gente burlándose de él. Leonard no tiene pegada. Leonard no aguanta presión. Leonard se va a rendir. Su objetivo era uno: volverse inmune. Y lo más brutal, era cómo controlaba su cara. No podía parpadear si fallaba. No podía fruncir el ceño si le dolía. No podía sonreír antes de lanzar un golpe. Se entrenó para que su cara fuera un muro. Nada entraba, nada salía, porque un gesto mal leído era una apertura. Y Leonard no daba aperturas. Incluso practicaba respiración al ritmo de su footwork. Si daba 3 pasos, exhalaba en el cuarto. No solo para oxigenar, sino para esconder su ritmo real. Y ahora viene lo más bestia. Leonard no entrenaba para el round 1. Entrenaba para el 12. Sus simulaciones empezaban con su cuerpo ya fatigado. Hacía 1 hora de cardio. Luego empezaba el sparring. Porque su mente necesitaba aprender a tomar decisiones perfectas cuando todo fallaba. Usaba baños de hielo a diario. Pero no por moda. Entraba en ellos para forzar a su sistema nervioso a adaptarse al estrés. A veces salía y lanzaba 200 jabs al aire, tiritando. Dormía como un atleta olímpico. Alarma a la misma hora. Cortisol controlado. Nada de pantallas. Cuarto oscuro. Almohada adaptada al cuello. Porque un mal descanso no era solo cansancio, era una derrota futura. Leonard no buscaba estar listo para pelear. Quería que su cuerpo, su mente y sus reflejos pelearan por él, aunque él estuviera inconsciente. Así se entrena una leyenda. Sugar Ray Leonard no solo golpeaba más rápido que tú, respiraba menos que tú. Cada movimiento suyo era medido para consumir menos oxígeno. Entrenaba con limitadores de respiración. Corría con la nariz tapada. Hacía sparring con una mascarilla de altitud. El objetivo, que su cuerpo rindiera con la mitad del aire que tú necesitabas. Mientras tú jadeabas en el 6º round, él seguía hablando. No se cansaba porque su cuerpo estaba entrenado para el caos. En su campamento no había descanso. Cada ejercicio servía para algo concreto. Si hacía abdominales, eran rotacionales, para lanzar mejor los ganchos. Si hacía sentadillas, eran con bandas, para mejorar el empuje del jab. Nada se hacía por hacer. Incluso su alimentación era cronometrada. Comía cada 3 horas, aunque no tuviera hambre. No porque quisiera masa, sino porque su cuerpo no podía permitirse ni un 1% de bajón energético. El hambre lo entrenaba antes que el dolor. Leonard estudiaba la piel del rival. Sí, su piel. Buscaba cicatrices, zonas rojas, marcas viejas. Porque donde había piel débil, había oportunidad. Golpeaba ahí. Siempre. Estudiaba la forma de caminar del rival. Si cargaba peso en una pierna, sabía que por ese lado no iba a salir.
Si levantaba el talón al retroceder, sabía que estaba a punto de girar. Lo leía antes de que lanzara, y lo castigaba antes de que reaccionara. No se movía al azar. Caminaba en ángulos exactos. Cada paso lateral tenía un motivo: abrirte. Cada desplazamiento, una intención: cerrarte la salida. No bailaba, cazaba. Y cuando creías que estabas a salvo, ya estabas rodeado. En el gimnasio no escuchabas música. Escuchabas sus pies. Pasos rápidos, secos, exactos. Cada entrenamiento era coreografiado como un ataque quirúrgico. Su entrenador decía: no hay ruido cuando Rey se mueve, solo hay peligro. Y su golpe más peligroso no era el más fuerte, era el que no veías venir, porque entrenaba a lanzar desde posiciones donde nadie lanza. Desde abajo, desde atrás, desde el pivote. Golpes que no existían en los manuales. Uno de sus entrenamientos más radicales: boxear sin ver. Sí, con los ojos vendados. Solo escuchando los pasos del rival. Solo sintiendo la presión del aire al recibir un golpe. Así desarrolló reflejos que no dependían de la vista. Por eso podía esquivar en la esquina, con la cara frente al público, sin mirar al rival. Y cuando el rival se frustraba, Rey sonreía. Esa sonrisa era entrenada, porque cada vez que sonreía, el otro se enfadaba. Y cuando el otro se enfadaba, abría la guardia. Leonard entrenaba como provocar sin hablar. Gesto, mirada, silencio. Te ganaba antes de golpearte. Lo más impactante: se entrenaba para pelear sin motivación. Había días donde se exigía al 100%, sin música, sin palabras, sin equipo. Solo silencio, para que el día del combate, si el estadio se caía o si lo abucheaban, nada cambiara. Porque para Leonard, el peor enemigo no era el rival, era su propio confort. ¿Sabes qué es lo más aterrador de Sugar Ray Leonard? No sus manos, no su velocidad, no sus títulos. Lo verdaderamente aterrador es que, cuando tú descansabas, él entrenaba su miedo. Sí, entrenaba el miedo. Le tenía pánico a fallar, a decepcionar, a no ser perfecto. Y en vez de esconderlo, lo usó como gasolina. Ponía notas en su habitación. No eres suficiente. No lo lograrás. Durant te va a aplastar. Cada mañana las leía. Y luego salía a entrenar como si el mundo fuera a terminar esa noche. ¿Tú lo harías? Leonard creaba estrés artificial. Llegaba tarde a propósito al entrenamiento. Dejaba que le cambiaran la rutina sin avisar. Le quitaban el cronómetro. Le decían: vas perdiendo. Le daban guantes mojados. Todo lo que puede arruinar a un boxeador antes de subir al ring, él lo entrenaba. Porque si el caos iba a venir, mejor recibirlo con una sonrisa. Un día su equipo le pidió entrenar sin vendajes. Se rompió un nudillo. Siguió pegando. Le preguntaron por qué. Él respondió: el dolor es parte del contrato. No es frase bonita, es su verdad. Y ahora viene lo que casi nadie cree. Leonard entrenaba sin espejo. Mientras todos los boxeadores se miran para corregirse, él no. Porque en el ring no hay tiempo de verte. Solo sentir. Si te ves, piensas. Si piensas, dudas. Si dudas, te golpean. Por eso entrenaba ciego. Sin espejo. Sin feedback. Solo instinto. Para que cada movimiento saliera de lo más profundo del cuerpo, sin pasar por la cabeza. Durante semanas, entrenaba con las mismas prendas sudadas. No por superstición, por incomodidad. Porque si se sentía asqueroso, cansado, mojado y aún así podía rendir. El combate real sería un lujo. Leonard no buscaba aguantar. Buscaba ser feliz en la incomodidad. Y hay algo más. No solo entrenaba para ganar, entrenaba para humillar. No quería solo vencer. Quería que tu esquina dudara de ti. Que tu entrenador evitara tu mirada. Quería que bajaras la cabeza antes del último round. Entrenaba combinaciones específicas diseñadas para humillar. Golpes que no te noqueaban, pero te hacían ver torpe. Pasos que no te hacían caer, pero te hacían girar como principiante. La victoria no era suficiente. El respeto, tampoco. Quería romper tu alma. Y ahora, tú, que estás viendo esto, piensa en esto un segundo. ¿Qué pasaría si aplicaras solo el 10% de esta mentalidad a tu vida? No hace falta que seas boxeador. Pero si te enfrentaras a tus miedos como Leonard lo hacía con sus rivales. Si cada día fuera un round. Si cada obstáculo fuera un sparring. ¿Hasta dónde llegarías? Y sí, quédate hasta el final. Porque lo que viene ahora es lo que más te va a volar la cabeza. Te voy a contar lo que Leonard hizo después de tocar la cima.
Cuando todos esperaban que bajara el ritmo, él decidió hacer lo impensable, lo que cambió su carrera y su vida. Si no ves eso, te vas a perder lo más importante de toda esta historia. Sugar Ray Leonard lo tenía todo: títulos, dinero, fama, pero entonces desapareció. En su mejor momento, en la cima, invencible, se alejó del boxeo, sin avisar, sin despedirse. Nadie lo entendía. La prensa inventaba teorías, pero la verdad era otra. Tenía miedo, no del ring, no del dolor, no del rival. Tenía miedo de seguir ganando y volverse vacío por dentro. Durante ese tiempo, se enferró, apagó la televisión, dejó de entrenar, engordó, se deprimió. Su cuerpo ya no era suyo, su mente tampoco. Él mismo lo dijo: perdí el hambre, perdí el fuego, me convertí en una sombra elegante. Nadie imaginaba que volvería, pero volvió. Y no volvió por revancha, ni por dinero. Volvió porque no soportaba vivir sin pelear, porque se dio cuenta de algo brutal. Prefiero caer en el ring que morir cómodo en el sofá. Entonces aceptó la pelea más dura de su vida. Marvin Hagler, un monstruo, invicto, zurdo, fuerte, más joven, más activo. Todos decían que Leonard no tenía oportunidad, que se iba a ir directo al hospital, que era un suicidio profesional. Y ahí es donde todo cambia. Leonard volvió a entrenar, pero esta vez, con rabia, con el doble de presión, con el triple de riesgo. Volvió a las madrugadas, volvió a los baños de hielo, volvió a golpear como si su vida dependiera de eso, porque dependía. Y cuando subió al ring, el mundo aguantó la respiración. Ese día, Leonard no peleó por un título, peleó por algo mucho más valioso: su identidad. Y durante 12 rounds, no falló. Cada movimiento era perfecto, cada ángulo era quirúrgico, cada pausa, un mensaje: aún estoy aquí, y sigo siendo mejor que tú. Ganó por decisión dividida. La arena explotó. Hagler se fue sin hablar, y Leonard lloró como un niño. ¿Sabes por qué? Porque no ganó un combate. Ganó contra su miedo, contra su vacío, contra sí mismo. Ese día no solo recuperó su nombre, recuperó su alma. Y esa es la historia real de Sugar Ray Leonard. No fue solo un boxeador elegante, fue un estratega, un loco metódico, un genio del castigo, y un guerrero que volvió del abismo. No ganó por suerte, ganó porque entrenó más duro, pensó más profundo y sufrió más que nadie. Y eso, amigo, no se aprende, se decide. Así que ahora dime, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir tú por lo que quieres? Y si has llegado hasta aquí, significa que tú no eres como los que se rinden a minuto 2. Así que no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete al canal. Dale like si te sorprendió lo que descubriste. Y comenta, ¿cuál parte del entrenamiento de Leonard te impactó más? Nos vemos en el próximo video.